Estamos en un momento crítico y muy importante para las criptomonedas en el cierre del 2024 e inicios del 2025. ¿Qué es lo que está pasando? Estamos esperando el Santa Claus Rally, como lo llaman los gringos, o el rally o la evolución de precios o el bull run muy grande de final de 2024-2025. Son los últimos 5 días del año y los 2 primeros o 3 primeros del 2025, donde normalmente hay una evolución muy grande en los precios de las acciones, que esperamos que sea el mismo reflejo en las criptomonedas, especialmente en Bitcoin y en XRP. ¿Qué tiene positivo? Es los últimos 55 años ha habido un promedio al alza de 1.3% en la subida de las acciones, de los precios, y eso mismo vemos o esperamos que sea reflejado en las criptomonedas. Hay una correlación muy grande entre los dos tipos de activos. Eso esperamos que siga pasando este año. 1.3% ha sido el promedio de los últimos 55 años del Santa Claus Rally. Esto se viene después de una bajada muy fuerte en los precios y en las acciones después del anuncio de Jerome Powell, que es el director de la Reserva Federal de los Estados Unidos, donde dijo que no iba a ser tan agresiva en las bajadas del próximo año de recorte de tasas por parte de la Reserva Federal, lo cual implica unas tasas más altas, más costoso el dinero para la gente, pero al final termina habiendo un dato interesante. Si el gobierno de Estados Unidos, que es supremamente pro cripto, viene a mantener un movimiento muy fuerte de la economía, viene a impulsar bien la economía, viene a jalar el empleo al alza, esto implica que la inflación no ceda, que la inflación siga subiendo, siga estando arriba del 2.5, del 3% para el final del 2025, lo cual hace que la Fed no baje tasas. Esto hace que obviamente los precios van a seguir evolucionando y los precios de los criptoactivos deberían subir al mismo ritmo. ¿Esto por qué? Porque vemos que viene una economía muy fuerte para los Estados Unidos, lo cual se verá reflejado a nivel internacional. Una economía fuerte en Estados Unidos implica una cantidad de producción que va a ser impulsada en los diferentes países que son proveedores de esta economía, que es un líder en el mercado. Eso es lo que creo yo. Creo que Bitcoin va a continuar subiendo. Creo que XRP tiene un potencial muy grande. Vemos que la SEC sale del mercado. Que la SEC va a tener una evolución muy grande con el cambio de el director, que ya sale Gary Gensler, entra Paul Atkins a liderar el mercado la agencia federal. Me volví a equivocar, lo siento mucho. Paul Atkins llega a liderar la agencia federal de control, y puede haber también una fusión entre estas dos agencias, la SEC y la CFTC. Eso es una de las ideas que se ha planteado para reducir costos y ser mucho más eficiente en el manejo del control, de la supervisión de los activos de inversión, sean los derivados, las acciones, las inversiones en spot, los bonos, las criptomonedas que estarían incluidas ahí. Y acuérdense, otro tema importantísimo, en la SEC se viene un equipo donde está Paul Atkins liderando, y va a continuar Hester Pierce y Marco Ulleda, que son un triunvirato que va a ayudar a impulsar todas esas nuevas políticas de desarrollo cripto en la SEC. Lo mismo sucede en otras agencias y en otros estados o departamentos del gobierno, donde entran varios jugadores pro cripto, varios líderes pro cripto dentro de esa gobernanza nueva que viene para los Estados Unidos. Adicional a todo esto, que es súper bullish para XRP, viene el lanzamiento de una nueva plataforma de negociación de derivados dentro de XRP Ledger, que es Bitstamp, que anunció un desarrollo nuevo, y adicional a haberlo anunciado, salió a los pocos días que Robinhood, que es una de las plataformas más grandes creadas luego de la pandemia,
compró a Bitstamp. Esto implica que viene una cantidad de inversionistas nuevos a comprar y a participar en el mercado de derivados de criptomonedas sobre XRP Ledger. También leía una noticia muy interesante, que todo lo que se viene desarrollando en Solana con los memes se está viendo reflejado al mismo tiempo y en el mismo desarrollo en XRP Ledger, con todos los memes que se están ahora transando y tratando de negociar y aumentando el volumen transaccional dentro de XRP. Acuérdense, Solana está enfocado a atender el mercado retail. XRP Ledger no lo está, o por lo menos Ripple está más asociado a ayudarle a las instituciones a crecer. Pero un impulso en una cantidad de personas o inversionistas retail que empiecen a utilizar la plataforma de XRP Ledger con una cantidad de alternativas diferentes, como es el caso de las meme coins, puede hacer un impulso muy grande al desarrollo, al conocimiento y a la transacción o el volumen transado de las meme coins dentro de XRP Ledger. Vemos un volumen gigantesco en Solana, que es lo que más ha impulsado a Solana a hacer, pues haber sobrepasado en el pasado a XRP. Obviamente hoy en día estamos con XRP Ledger, con XRP por encima de Solana, pero el volumen transado de Solana, de los memes, es de billones diarios. Hoy en día el volumen transado de XRP meme coins sobre XRP Ledger son muchísimo menos, son en los rangos de millones, son miles de veces más grande el volumen transado en Solana que lo que se negocia hoy en día en XRP. Esto implicaría un volumen mucho mayor de transacciones. Acuérdense también de quema de monedas de XRP, porque cuando se hacen transacciones dentro del XRP Ledger, se reducen, se queman volúmenes de XRP. Bueno, esto era lo que tenía para contarles hoy. Tengo un problema grandísimo con mi computador, espero poderlo solucionar de aquí al viernes y poder tener mejores videos con mucho mejor imágenes, con algunas gráficas que podamos compartir cada video, y espero que toda esta información sea muy útil para ustedes, para mí, para seguir evolucionando en el inicio del 2025, donde esperamos estar constantemente trayéndoles mucha información del mundo cripto, de diferentes inversiones. Acuérdense que también les hablé hace poco de un lanzamiento de un proyecto en Solana, de un amigo mío que se llama Daniel Frobrecht en Solana, sobre inversiones en activos o tokenización en activos del mundo real. Igual he estado hablando de Cryptonomy, que me parece que es una plataforma que tiene algo de riesgo, pero que me ha traído muy buenos dividendos. Espero poder conseguirles muchas cosas más interesantes, que acuérdense, he hablado de XP Markets, de First Ledger, espero poder hablarles algo más de Sologenic, que creo que también tiene cosas interesantes dentro de XRP Ledger. Todas estas cosas me parecen interesantes. Y ojalá mañana podamos tener una entrevista con Juan Telles, que es un berraco en el mundo de Bitcoin. Espero poderlo traer al canal. Tenemos ya programada esa cita. Si no tengo problemas con computadores, lo podemos hacer mañana a las 8 de la noche. Los espero para que no se pierdan esa entrevista. Igual que las previas que tuvimos con Fran de Bolsa, igual también que tuvimos con Raúl Fuentes de Fórmula Bullish. Y les prometo hacer el esfuerzo mayor para tener también a otros duros, como sería alguien como Nico Cabrera acá en el canal, o también de pronto poder atraer a Eras también. Nos vemos en la próxima. Chao.